Bendiciones a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a estudiar en Juan capítulo 12, versículos 36 a 41. Pero primero oremos. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado, Padre, para estudiar tu palabra con libertad de nuevo, Señor. Gracias por todas las oportunidades que tenemos, Señor, para estudiar y para aplicar tu palabra a nuestras vidas. Y gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado para hacer estos videos, Señor. Y espero que sean de bendición para todas las personas que lo escuchen. Entonces, Señor, en este tiempo, por favor, guíanos por tu Espíritu Santo. Señor, pon tus palabras en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, para que podamos aplicarlas a nuestras vidas. Te amamos y te glorificamos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Juan capítulo 12, versículos 36 a 41. Vamos a leer el pasaje entero y luego vamos a regresar a versículos 36 a 38. Dice la palabra del Señor. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Ok, regresando a versículos 36 a 38. Dice: Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ok, después de los acontecimientos de Juan capítulo 11, cuando Jesús levanta a Lázaro de entre los muertos, Cristo después de eso llega a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y de hecho, esta era la semana de la pasión de Cristo. Esta semana Jesús iba a ser crucificado al final de esta semana. Entonces, en el contexto de nuestro pasaje hoy, Jesús durante esta semana, Él llama a una multitud de judíos que no creían en Él a creer, a confiar en Él, a recibir la salvación, a creer en la luz mientras ellos la tenían. Y Jesús, Él sabía muy bien que su tiempo era corto. Él sabía que iba a ser crucificado al final de esta semana. Y también porque, después de su resurrección, Jesús solamente se iba a aparecer a personas elegidas por Dios. Es decir, Jesús no se iba a aparecer en público tanto como antes. Entonces, Jesús, Él sabía muy bien que estas personas después de esta semana no lo iban a ver de nuevo, y por eso Él los llama a arrepentirse y a creer en la luz, a creer en Él para recibir la salvación. Pero, ¿qué pasó? A pesar de todas las señales y todos los milagros que Jesús hizo, ellos no quisieron creer en Él. Se negaron a confiar en Él como su Mesías. Y es tan triste, ¿no? Porque Jesús, Él había sanado a los enfermos, había predicado la palabra, vivía una vida perfecta, echaba fuera a los demonios, Él podía crear el pan y el pescado y las cosas materiales de la nada. Él resucitó a los muertos. Él predicó con autoridad. Él probó vez tras vez que Él era el Mesías, que Él era el Salvador del mundo. Pero estas personas lo rechazaron. Ellos simplemente no quisieron creer en Él, aunque era como obvio que Él era el Rey de Israel.
Y versículo 38 nos dice algo interesante. Versículo 38 aquí en Juan 12 dice que este rechazo de Jesús el Mesías había sido predicado o profetizado en el Antiguo Testamento. Y Juan, aquí en versículo 38, él cita Isaías 51 y dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces, estas son preguntas retóricas, como las preguntas están como implicadas allí en la pregunta misma. ¿Quién había creído en el anuncio de Jesús, en el mensaje que Jesús predicaba? Relativamente pocos. ¿Y a quién se había revelado el brazo del Señor, es decir, el poder y la gloria de Dios a través del ministerio de Jesús? A muchos vieron el brazo del Señor, la gloria y el poder de Dios a través de Jesús, pero ellos no entendían lo que estaban viendo. Ellos escuchaban, pero no creyeron, y veían, pero no entendían. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podían entender? Bueno, vamos a versículos 39 a versículo 41 para encontrar la respuesta. Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Dice aquí, mis hermanos y amigos, en versículo 39, que ellos no podían creer. En griego, literalmente eso significa que no tenían el poder para creer. Ellos eran incapaces de creer en Jesús. Pero de nuevo, aquí está la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué no podían creer? Bueno, Juan lo explica allí en versículo 40. Y él cita otro pasaje de Isaías, esta vez de Isaías 6:10. Este pasaje dice que Dios había cegado sus ojos y que Dios había endurecido los corazones de estas personas. Y en la teología cristiana, esto se llama el endurecimiento judicial de Dios, donde Dios derrama su ira sobre alguien al endurecer su corazón para que no pueda creer en Jesús y ser salvo, al menos por un tiempo. Pero de nuevo, otra pregunta: ¿por qué haría esto Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios endurecería el corazón de alguien para que no pueda creer en Jesús? ¿No es cierto lo que la Escritura dice claramente en 1 de Timoteo capítulo 2? Que Dios quiere que todos sean salvos. Bueno, sí, eso es cierto. La Biblia dice claramente que Dios quiere que todos sean salvos y que todos lleguen al arrepentimiento y a la salvación. Y la palabra dice en el libro de Ezequiel y también en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro capítulo 3, que a Dios no le agrada la muerte de los impíos. Como Dios no se regocija cuando Él tiene que destruir a los impíos del mundo. Él prefiere que ellos se arrepientan de sus malos caminos y que crean en Jesús para recibir la salvación. Y, Dios todavía, Él es el juez. Él condena, pero en primer lugar, Él no quiere condenar, Él quiere salvar. Él es nuestro Salvador. Entonces, Dios desea que todos sean salvos, sí. Pero aquí está el asunto. Cuando la gente decide rechazar el Evangelio vez tras vez tras vez, cuando la gente ve la gloria de Dios a través de su palabra, cuando la gente escucha de las maravillas de Dios a través de los testimonios de su santo pueblo, la iglesia de Jesús, cuando las personas que no quieren creer en Jesús, cuando ellos ven todas estas cosas y aún continúan rechazándolo, ellos son los culpables. Y eventualmente Dios los entrega a su incredulidad. De esa manera Dios endurece los corazones de las personas. Dios no decide algún día que, yo voy a endurecer el corazón de esta persona porque yo puedo.
No. Él nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para creer y para ser salvos, pero eventualmente, si lo rechazamos vez tras vez, y si continuamos en nuestra incredulidad, Dios nos va a entregar a lo que queremos, la incredulidad, ¿verdad? Y de esa manera Dios nos juzga, de esa manera Dios derrama su ira sobre las personas que se han negado a creer en Jesús miles y miles de veces. Y es triste, pero esto es lo que pasa. Es una forma de juicio donde Dios endurece el corazón de alguien al entregarlo a su incredulidad. Básicamente Dios le está diciendo a esa persona, bueno, tenga lo que tú quieres. ¿No quieres creer? Entonces no te voy a persuadir más. Y hermanos y amigos, tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? Y quiero mencionar que nosotros hemos estudiado Juan capítulos 1 a 12, ¿verdad? Y yo diría que la mayoría de nosotros conocemos el Evangelio, que Jesús nos ha llamado a creer en Él como nuestro Dios, Rey y Salvador, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. Entonces, aquí está otra pregunta y la última pregunta. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Y yo espero que todos nosotros creamos en Jesús y que continuemos en nuestra confianza en Él hasta que moramos, ¿verdad? Y yo creo que si estamos en Cristo, Dios nos va a ayudar a continuar creyendo. Y aleluya, gloria a Dios por eso. Pero aún así, aunque nosotros somos salvos, tenemos que recordar que los que continúan rechazando a Dios experimentarán el endurecimiento. Y hay que enfatizar eso con las personas que hay en nuestro alrededor, en nuestro evangelismo. Tenemos que advertir a la gente que, bueno, tienes que creer en Jesús hoy, porque la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. ¿Por qué lo dice así? Porque Dios no nos promete mañana. Dios no nos promete que vamos a vivir otra semana o otro año. Y hay muchas personas que dicen que, bueno, yo voy a creer, pero voy a vivir mi vida por un rato. Yo voy a creer en como algunos meses o en algunos años. Ahora mismo no estoy listo para hacer ese compromiso, pero eventualmente sí, estaré listo. Pero eso es falso. Ellos no entienden lo que están diciendo. Si continúan rechazando la oferta de la gracia de Jesús, es posible que eventualmente Dios los vaya a endurecer. No porque Él quiere hacerlo, simplemente porque ellos han escogido ese camino y Dios los va a entregar a su incredulidad en su santo juicio sobre ellos. Entonces, yo sé que a veces en el cristianismo pensamos que no, yo no puedo como darles todo el paquete, no puedo darles todo el evangelio porque no están listos. Pero hermanos, entiendan que hoy es el día de la salvación. Tenemos que enfatizar que todo el mundo necesita creer hoy, porque Dios no nos promete mañana. Y si el mundo continúa en su incredulidad, eventualmente su corazón va a ser más y más duro y va a ser más y más difícil para ellos creer en Jesús y ser salvos. Que lo enfaticemos siempre en nuestro evangelismo y también que continuemos nosotros creyendo en Jesús como nuestro Rey, Dios y Salvador. Espero que este mensaje sea de bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo hoy y para siempre. Amén.